Hola, hola, bienvenidos a este segundo capítulo de la segunda temporada del podcast de Salud Incluyente. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos todos. Y bueno, hoy estoy de manteles largos. Yo creo que toda esta temporada va a ser así, porque la verdad tengo una invitada que para mí fue un antes y un después, porque además me estuvo acompañando durante todo este proceso de transición. Am, no sé, o sea, ha sido, por lo menos yo siento como que es especial, ¿no? Porque ella fue mi mentora dentro de la certificación que ofrece Nutriológica. Entonces, estar con ella, escucharla, ha sido maravilloso, aportó muchísimo a mi vida y bueno, o sea, le tengo un cariño súper, súper especial y una admiración muy grande, ¿no? Por todo el trabajo que ha hecho, toda la trayectoria que tiene, una mujer súper preparada, y bueno, o sea, es como cariño y admiración al mil con ella. Entonces, eh, una bienvenida. Muchas gracias por estar aquí y gracias por aceptar la invitación. Ay, mi Yolo, no, al contrario, gracias a ti por difundir este mensaje, por intentar llegar a más gente, por tus palabras que me llenan el alma como no te imaginas. Eh, y bueno, la admiración es mutua, ¿sí? Es importante aprovechar este espacio para decírtelo. Yo también admiro mucho tu trabajo, tu fortaleza, tu lucha incansable, tu proyecto tan maravilloso por el cual llegas a más gente todos y cada uno de los días, por tu profesionalismo, por tu sensibilidad. Bueno, y me puedo seguir, ¿no? Ay, Entonces, muchas gracias. gracias. Gracias a ti, de Muchas, verdad. muchas Gracias gracias. por tenerme aquí. Un placer para mí. Pues bienvenida y no creo que nadie llegue por acá sin conocerte previamente, pero para los que, si hay alguien por ahí que no te conoce, me gustaría que te presentaras y nos contaras un poquito de ti. Ok, bueno, pues soy Ilana Boroboy, tengo una maestría en nutrición, soy proveedora de confianza corporal certificada, especialista en trastornos de la conducta alimentaria, fui nutrióloga tradicional durante muchos años, ahora trabajo bajo el enfoque de salud en todas las tallas, nutrición conectada, que es mi propia, eh, pues no sé si llamarle marca o bajo el esquema bajo el cual trabajo. Eh, Soy esposa y mamá de dos maravillosas mujeres y bueno, pues luchando todos los días por hacer de este mundo un mundo mejor, buscando promover una práctica más ética, más empática, más amorosa, más compasiva. Eh, Me dedico todos los días a buscar la prevención de los trastornos de la conducta alimentaria, a tirar tal cual la cultura de las dietas y los estándares de belleza, a ayudar a las personas a sanar la relación con su cuerpo y a sanar la relación con la comida, ayudar a padres, madres, cuidadores a criar hijos que se respeten, ¿sí? Que aprendan a mantener su conexión, que tengan una, eh, pues vaya, o sea, que crezcan conectados con su cuerpo, aquellos que tienen el privilegio de hacerlo, porque no todos lo tienen, ¿no? Y pues busco a través de la información y no de la desinformación, de crear más conciencia alrededor de lo que realmente es la nutrición, ¿no? Y no caer en el salutismo y en el nutricionismo. Busco eso todos los días y me apasiona mi trabajo, me apasiona lo que hago, amanezco todos los días emocionada de, del día que viene y eso me llena porque realmente soy muy privilegiada de haber podido, o sea, de haber tenido acceso a la educación, ¿no? Que hoy puedo absorber, tomar y compartir. Y bueno, pues de tener a gente a mi lado que me busca para poderlos acompañar en su camino.
incansable realmente. Todas las actividades que haces en el día a día. Y la verdad es que la pasión se ve en todos lados, o sea, en cada cosa que haces se ve perfectamente el amor y la entrega con la que haces cada una de las actividades, ¿no? Entonces, bueno, te admiro muchísimo. Y Gracias. a mí me encantaría saber cómo fue que tú llegaste a Salón Todas las Tallas, ¿no? O sea, cómo fue que después de tantos años de consulta tradicional desde la nutrición, ¿cómo fue que encontraste eh, el enfoque? Ok, mira, tengo que empezar un poquito atrás. Mi primera carrera no fue nutrición, mi primera carrera fue relaciones internacionales. La estudié en el ITAM, fui muy feliz, fueron unos años maravillosos, extraordinarios, llena de, ahí conocí a mi esposo, mis íntimas amigas vienen de ahí, y bueno, fue un lugar muy enriquecedor que a la hora de empezar a trabajar me di cuenta que esa no era mi pasión, justamente, que mi pasión era estar con seres humanos. Vengo de familia de médicos, un papá pediatra, una mamá terapista de lenguaje, un hermano pediatra, otro hermano respirador, ya luego te platicaré un poco, sí, que se dedica a las prácticas de respiración. Pero bueno, Ah, ya, entonces ok. tengo, sí, es que el nombre respirador, pues no sé qué término utilizar, pero bueno, el punto es que me doy cuenta que no es lo mío y ahí decido estudiar nutrición, ya más grande, ya casada, etcétera. Hago mi maestría en nutrición, me especializo en trastornos de la conducta alimentaria y entro a trabajar a la clínica de trastornos de la conducta alimentaria del Hospital ABC. Ahí estuve como 8 o 9 años trabajando como la nutrióloga de la clínica. Te imaginarás lo fuerte que fue empezar en este camino, ¿no? Que era un camino totalmente nuevo para mí, y empezar directo a trabajar con trastornos. Eh, fue, digo, es un trabajo sumamente enriquecedor cuando ves que se logra dar la vuelta, ¿no? Y los pacientes logran empezar a tener una vida más plena, más completa, más entera. Pero trabajaba bajo el paradigma tradicional, ¿no? Ahí me decían, tú les tienes que decir a los pacientes que nunca los vas a dejar engordar, tú les tienes que decir a los pacientes que nunca van a subir más de peso del que necesitan, que su peso es controlable, ¿no? Y que si se pasan tantito los vas a ayudar a regresar a su peso ideal, ¿no? Y así trabajé durante años. Y la realidad es que nunca me hizo mucho sentido, pero pues yo estaba aprendiendo, ¿no? Y pues si así era, pues así era, ¿no? Siempre como que me daba esa, cuando me pedían, bueno, tómale medidas para ver cómo van los pacientes. Y te juro que no se me olvida, eh, les pedía yo a las pacientes si me permitían medirle su circunferencia y era una angustia por parte de las pacientes, lágrimas, desmayos, unas cosas tan fuertes que yo decía, a ver, algo aquí no está bien. Y no era desde la enfermedad, no era la angustia desde el propio trastorno, era la angustia de la medición, del peso, de ver cómo crece o cambia su cuerpo, ¿no? Que eso sí viene propio del trastorno. Pero bueno, desde esta idea de déjame tocar tu cuerpo y sentir tu cuerpo para ayudarte a que ahí se quede, ¿no? Era una cosa, era horrible, o sea, de verdad era una cosa espantosa. Pero bueno, pues eso es lo que aprendí a hacer y así me enseñaron. Y a la par era, bueno, pues ayudaba yo a personas a bajar de peso, ¿no? O sea, trabajaba yo en la clínica y luego trabajaba yo en mi consulta privada. Inclusive me traían a muchos niños, ¿no? De, a ver, ayúdame a que mi hijo pierda peso y ayúdame a enseñarle a comer a mis hijos. Y de pronto las mamás me mandaban, mira qué bien va tu paciente, el antes y el después, y unas cosas que me empezaban a generar una angustia. Yo decía, algo no estoy haciendo bien aquí, porque si me diera paz, entendería que por aquí es el camino, pero me generaba una angustia y una ansiedad brutal. Y me daba yo cuenta que algo no estaba bien, ¿no? En ese abordaje. Súmale que
años después, cada paciente regresaba, ¿no? Y me decía, oye, es que no pude, no aguanté y me fui de viaje y desde que me fui de viaje no he parado de comer y entonces, pues otra vez reboté y necesito otra vez que me ayudes, ¿no? Y entonces otra vez la ayudaba. Eh, Ahí empecé a dudar de mí, no de mis pacientes. Eso sí es algo bien importante. Jamás dudé de que mis pacientes me estuvieran mintiendo o que estuvieran haciendo malas cosas. Nunca fui esa nutrióloga de, pues es que yo te dije que 6 almendras y te comiste 10. No, nunca fui. Empecé a dudar de que algo no estaba haciendo bien yo. Y empezaba a agarrarme de prácticas, ¿no? Como, pues oí que no carbohidratos en la noche, pues va, a ver qué tal me funciona y a ver si le funciona al paciente, ¿no? Y empezaba a jalarle por acá y a jalarle por allá y a sumarle y a restarle y a hacer unas cosas no desde la evidencia científica, sino desde el pasillo, desde la nutrióloga tal en el pasillo dijo que funciona, pues probemos, ¿no? Debo de confesarte abiertamente que sí, sí lo hice y me muero de la vergüenza y pido todas las disculpas del universo a las personas que pude haber dañado por hacer eso. Y bueno, de pronto en el camino me encuentro con Gina, ¿no? Y con Raquel. Ambas mis socias y adoradas amigas fundadoras de Nutriológicas junto conmigo. La realidad es que a las dos las conocí en espacios completamente distintos. A Raquel la conocí, no lo vas a creer, en un congreso para, de obesidad infantil y de adolescentes, de una clínica española que vino a la Ibero a dar ese congreso. Me acuerdo que las dos salimos de ahí y dijimos, ¿qué es esto? ¿No? O sea, cero nos gustó. Pero bueno, no identificábamos qué pasaba, ¿no? Y a Gina la conocí porque yo llegué a un punto donde me sentí muy frustrada en la clínica de trastornos de la conducta alimentaria del ABC. Trabajando bajo ese modelo, dije, es que no estoy ayudando. O sea, me daba cuenta que mis pacientes llegaban como a cierto límite de recuperación, pero nunca llegaban a la recuperación total. Y yo me creí ese cuento de que los pacientes con trastornos no se recuperan totalmente. Me lo creí porque ahí me enseñaron eso. Y la realidad es que no. Y entonces dije, se acabó, yo no voy a seguir. Sentía yo que yo estaba haciendo daño. Y no sabía ni por qué, pero era como un hunch, una sensación aquí interna de, deja ya de lastimar a las personas, diciéndoles que nunca van a subir de peso, cuando la realidad es que sí suben, ¿no? Y deja ya de ponerle el peso al peso, o de quitarle el peso al peso, no sé cómo lo quieras poner, cuando la realidad es que ese no es el problema de los pacientes. Hasta ahí aún no sabía ni que existía salud en todas las tallas, ¿eh? En el ínterin conozco a Gina porque yo me salgo de la clínica, luego llega otra nutrióloga Majo, lindísima, que Majo después llega a Gina, a la clínica, y Gina, por azares del destino, porque era amiga de la que en ese entonces era novia de mi hermano, me habla un día y me dice, oye, voy a entrar a la clínica y necesito platicar contigo, quiero que me hables un poquito más de este lugar. Y nos vamos a echar un café y las dos empezamos con, es que así no es, así no debemos de tratar a los pacientes. Me dice, ¿por qué te saliste? Y cuando le cuento por qué me salí, me dice, es que así no debemos de tratar a los pacientes. El peso no es algo que podemos controlar. Y no le puedes, y además no puedes, como decirle a un paciente que su peor miedo es subir de peso, seguírselo fomentando. Decirle, sí, 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 claro, tú sigue teniendo ese miedo y yo te voy a ayudar a que ese miedo nunca se realice. Fíjate nada más que fuerte. Y entonces yo le digo a Gina que por eso me salí y de hecho mi intención era dejar de ver trastornos, porque yo decía, si así es, yo no le entro, porque yo no me daba cuenta del sufrimiento de mis pacientes, yo no le voy a entrar. Y en ese momento platicando y etcétera, empezamos a hablar de cómo lo frustradas que nos sentíamos de toda esta desinformación y de estas mamás, papás y cuidadores que están nutriendo a sus hijos desde el miedo. Y ahí creamos nuestro primer taller. Dijimos, vamos a dar un taller, va, órale, va. Y le pusimos Nutrir sin miedo. Y fue nuestro primer taller presencial que dimos a padres, madres y cuidadores, educadores, y estuvo espectacular. Tuvo una recepción increíble. Dijimos, por aquí es, ¿no? Por aquí vamos. A la par, mi papá, que en paz descanse,
llevaba 5 o 6 años quejándose de dolores de piernas. Mi papá es un pediatra, bueno, era un pediatra, muy famoso, muy renombrado, una persona muy cálida, muy amorosa, muy con un diagnóstico extraordinario y con un privilegio brutal con acceso a los mejores médicos de México. ¿Okay? Y llevaba por lo menos 5 años quejándose de dolores de piernas y de brazos, que le faltaba fuerza en las piernas, que le faltaba fuerza en los brazos. ¿Y qué crees que recibía de los mejores médicos, los mejores neurólogos, los mejores internistas, los mejores todo que quieras del universo? ¿Sí? Le Baja de decían, peso. baja de peso, cierra la boca, deja de comer chocolates. Mi papá tenía una complexión, piernitas muy delgaditas, bracitos muy delgaditos y pancita, ¿no? Y entonces le decían, deja de comer chocolates. Y el pobre, pues su pasión, claro que eran los chocolates. Y comer, amaba comer y disfrutaba comer. Y bueno, pues una época, pues sí, ¿no? Se puso a dieta, ¿no? Y ahí va su hija a decirle qué tiene que hacer, ¿no? Para perder peso, para ver si se le quitan los dolores de las piernas y de los brazos. Y los dolores de las piernas y de los brazos cada vez aumentan. Aumentan, aumentan. Se le suma un problema cardíaco, mal medicado, se cae 2 veces, problema, reemplazo de cadera bilateral, etcétera. ¿Y qué crees? Que siguen los dolores de piernas y de brazos. Por una prostatitis llegamos de emergencia al hospital y mi mamá le dice al médico de cabecera, de aquí no salgo hasta que no me digas qué tiene, porque no es normal esa debilidad en piernas, esa debilidad en brazos, no nada más ya bajó de peso, sino ya lo subió, ya lo volvió a bajar y ya lo volvió a subir. O sea que no, no es su panza y déjenme de decir que es su panza, porque eso no es. Bueno, pues déjame hacerle estos estudios, que no sé qué, le realizan los estudios pertinentes y ¿qué crees? Era un cáncer de colon, que con una evolución ya de etapa 4, ¿sí? El tamaño de una toronja, lo que en algún momento fue una semilla de linaza, por hablar de tamañito, ¿no? O un granito de arroz, por haberle visto la panza y no haber visto un paciente y no haber escuchado lo que el paciente tenía, que era neuropatía periférica de brazos y de piernas, pues era gordofobia pura. O sea, fue víctima de gordofobia médica. Entonces, a mí se me juntan esos dos momentos. El momento de mi papá y esa como frustración de todos mis pacientes regresan un año después con el peso que recuperaron y hasta más. No estoy pudiendo ayudar a que la gente baje de peso. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Sí? Lo hablo con Gina, en el ínterin, por razones sociales, me encuentro con Raquel en una cena y empezamos a hablar ella y yo de nuestra frustración como profesional. Le cuento esta cuestión de mi papá y le digo, te voy a presentar a Gina, vamos las tres, tomamos un café las tres y de ahí para el Real encontramos Salud en todas las tallas. Gina venía de estudiar, Raquel y yo estudiamos en México y Gina estudió en Israel. Y en Israel no, la nutrición es nutrición, no es nutricionismo, no es dietética, no es pérdida de peso. Y nos dijo, oigan, yo escuché, a mí en Israel me hablaron de salud en todas las tallas. Pues a ver, pues a investigar, pum, 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 pum. Y bueno, explosión total, ¿no? O sea, de aquí somos. Agarramos Raquel y yo, nos fuimos a un curso las tres juntas, ¿sí? Sobre mindfulness y sobre salud en todas las tallas. Y ahí descubrimos Body Trust en Estados Unidos. Raquel y yo en ese minuto nos inscribimos, somos aceptadas, nos metemos, nos echamos todo el curso de certificación de proveedoras de confianza corporal. Gina se certifica en la IADEP, en la IAEDEP, ¿sí? Y bueno, pues en ese momento nos armamos las tres y decidimos, necesitamos un cambio en la nutrición y creamos ahí Nutriológicas. Wow, no es que es increíble, ¿no? O sea, de repente escucho tu historia y sí, me voy a cuando yo estudié la especialidad en trastornos de la conducta alimentaria, obviamente desde la psicología, ¿no? Pero parece que me estás hablando exactamente de lo mismo y a mí me hacía tanto ruido, o sea, es así de, a ver, o sea, este paciente
una dieta le disparó el trastorno de la conducta alimentaria y ahora lo voy a poner a dieta para que no engorde. ¿Cómo? No Exacto. entiendo. Era una incongruencia total porque, ¿qué crees? Me llegaban a mí a consulta en la clínica pacientes provenientes de otras dietas y yo, ¿qué crees que en ese momento decía yo? Es que esa nutrióloga es una basura, ¿no? Me iba yo a la persona, no me iba yo al sistema que fomenta conductas desordenadas de alimentación. ¿Por qué? Porque pues no me daba la cabeza para pensar así. Yo pensaba en que, bueno, esa nutrióloga es la mala, esa nutrióloga es la mala, yo soy la buena. ¿Me explico? Ah, sí, claro, ¿no? O sea, Claro, y ese es entonces, algo que traemos los profesionales de la salud, ¿no? Que lo que otros, y lo digo entre hacen, comillas, descomponen, ¿no? claro, lo que yo estoy Ah, yo componiendo. voy a venir a arreglarlo, ¿no? Ah, Y yo te he de contar, que antes de yo conocer de la certificación y nutriológicas y todo, yo traía ahí un inicio muy, muy, muy grande con los nutriólogos, precisamente por o sea, eran los malos de la historia de los trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? O sea, visto desde este lado de la psicología, ¿por qué? Porque todos venían con una historia de, pues es que fui con tal nutrióloga y me dijo que quitara los carbohidratos, que quitara, o que la dieta keto, o que no sé qué tanto. Entonces, o sea, desde este lado era como, los nutriólogos, ¿por qué hacen eso? Pero cuando tú te pones a observar desde acá, desde la psicología, pues estamos haciendo lo mismo, ¿no? no. Claro, Con claro, estas técnicas por ejemplo, a mí me hacía como muchísimo shock cómo se nos enseña el tratamiento del trastorno por atracón, ¿no? Que era controlar más el atracón, ¿no? claro. Entonces, era como técnicas conductuales y técnicas de meditación y técnicas de lo que tú gustes y mandes, pero para que la persona se controle. Y yo así de, cuando tú te pones a escuchar a los pacientes, son en general, digo, no sé si a ti te ha tocado una historia diferente, pero por lo menos los pacientes que yo he atendido, todos vienen de una historia de hiper autocontrol. Es que es el origen, ¿No? claro. Entonces, Siente- Claro, ¿cómo entonces, les meten más autocontrol? O sea, todas esas cosas a mí me estallaban en la cabeza. ¿No? claro, claro, claro. Desde la parte de el autocontrol, que es el origen, uno de los orígenes de la enfermedad, ¿no? Se lo sigues fomentando y encima les ayudas a seguir fomentando el autocontrol en lo que, en la comida, ¿me explico? Sí, O sea, o sea, necesitas contar 10 almendras, ¿no? ¿Por qué? Porque esas son las que tú puedes comer, no puedes ni una más. Entonces, tú exactamente. imagínate esa práctica que fue la que los llevó a desarrollar el TCA, fomentada por mí, por la nutrióloga. Y por la psicóloga, ¿no? O sea, porque Y por la en verdad psicóloga, porque ¿qué que crees? de Yo este lado trabajé de en la equipo con historia ella. no es diferente, ¿eh? O sea, de verdad que no es diferente Es cómo igualito. se maneja desde la psicología, pero los nutriólogos, acá en este lado de la historia, los nutriólogos son los malos, ¿no? Claro, O sea, claro. No, los y de este nutriólogos lado de la son, historia es que la psicóloga le dijo hiciera una dieta para estar feliz, ¿no? Para que si cambia, que si su problema es que su cuerpo es grande y hace una dieta va a estar plenamente feliz, ¿no? Y el psiquiatra le dijo que si baja de peso, le baja los medicamentos, porque eso le va a ayudar. Entonces, imagínate, sí, es una guerra constante entre profesionales de la salud por estarnos peleando por el paciente, ¿eh? Y además, o y sea, lastimando te lo también. dices al paciente, no, es que esa nutrióloga, ¿cómo crees que te dijo eso, que te dijo lo otro? Y sí, o sea, no voltemos a ver nuestras propias prácticas profesionales. Lo he hecho aquí y en todos lados. O sea, yo vendía psicología para bajar de peso, ¿no? Entonces, si alguno de mis Claro, cuida pacientes de tus aquel kilos entonces llega con un emocionales, ¿no? nutriólogo, Sí, ve a ¿no? sanar tus kilos emocionales, o sea, ¿y cuántas psicólogas Exactamente, no ¿no? hacen O sea, eso?
mientras más sano estés, más delgado te ves, ¿no? Claro, Entonces, de clase de rollos que también, o sea, yo ojalá pudiera ir con cada uno de aquellas personas que vi, pedirles disculpas y por favor que me perdonen por todo el daño que hice, ¿no? Entonces, obviamente que si alguno de ellos llegó con un nutriólogo por un trastorno de la conducta alimentaria y le dijo, no, pues es que la nutrióloga me dijo que yo bajando de peso mi autoestima iba a mejorar y, o sea, de esta clase de cosas, pero cuando en ¿sabes qué es realidad, bien fuerte? Perdón, pero ahorita que dices, llegan con el nutriólogo a que quieren bajar de peso. ¿Y qué crees? La nutrición tradicional ni siquiera indaga si existe historia de trastorno de la conducta alimentaria en la persona. Entonces es gasolina pura al fuego. sí, sí, ya ahora que estoy de este lado, ¿no? Realmente me he encontrado y con mis compañeros también nutriólogas que de repente dicen, es que es una paciente que vino a bajar de peso conmigo hace algunos años y ahora regresa porque quiere volver a bajar de peso, pero ya después de la certificación, pues me atrevo a preguntar acerca de su historial de dietas y me doy cuenta de que pues es un TCA, ¿no? Muy Entonces, fuerte. y que viene ya de décadas, ¿no? Entonces, es fuertísimo. Digo, no sé, yo creo que en todo, ¿no? Pero cuando estamos de este lado en los trastornos de la conducta alimentaria, de verdad que se nos abre el piso totalmente, ¿no? Mm. Porque eh, Salud en todas las tallas va en contra de todo lo que nos enseñaron, de cómo se trata un trastorno de la conducta alimentaria, ¿no? Totalmente, porque la nutrición tradicional, te digo, es la receta perfecta para aquella persona que tenga la genética, la estructura determinada de personalidad, la estructura familiar, etcétera, que cumpla con esa mezcla perfecta. Nutrición tradicional es la punta de lanza que explota o el fuego perfecto para lanzar el cohete a la luna. ¿No? Sí, claro, Para ¿no? O sea, potencializar el trastorno de la conducta alimentaria. Entonces, evidentemente, pues claro, yo me la pasé 8 o 9 años haciéndoles lo mismo a esas pacientes, ¿no? Y por ello fue que dije, se acabó, yo no voy a seguir haciendo esto porque esto por aquí no es. No sabía yo que existía otro camino. Obviamente, en el minuto en que encuentro, te digo que me salí, dije, yo ya no vuelvo a ver trastornos de la conducta alimentaria. Y se lo dije a mi jefe, gracias, bye, yo ya me voy a dedicar a otra cosa. ¿No? Y cuando me encuentro con Raquel y con Gina, me encuentro con Salud en todas las tallas, me encuentro con eh, Body Trust o confianza corporal, me encuentro con todo este mundo y digo, ¿cómo? ¿Cómo? Había que hacerle caso a ese instinto, nada más yo no sabía que existía, ¿no? Y digo, es que sí, ahora sí puedo dedicarme a trabajar en lo que sé hacer. ¿No? Ayudar a las personas realmente a sanar la relación con su cuerpo y con la comida. Bajo este abordaje es el único donde realmente se logra la recuperación total de los pacientes con trastornos de la conducta alimentaria. Te lo digo porque sí, tengo varios pacientes, antes se quedaban como acá, ¿no? Y además había que recordarles todo el tiempo de que no te curas, te recuperas, pero no te curas, ¿no? Estás en remisión. Y había que estarles diciendo todo el tiempo, aguas, tú te vas a quedar enfermo toda la vida. Y hoy no. sí, esa es otra, ¿no? O sea, porque cargan con el estigma de que una vez que les da el trastorno de la conducta alimentaria, no hay vuelta atrás, ¿no? O sea, Mm. van a ser pacientes toda la vida. Ujú. Ujú, ujú. Entonces, eso es una carga, no sé, muy fuerte, no sé cómo describirlo, pero crea un estigma sobre la persona, porque Sí. además todo mundo a su alrededor se la pasa viéndole a ver qué come. Entonces, los papás, los hijos, los hermanos, ¿no? La pareja, todo el mundo se la pasa midiéndole el resto de sus días lo que Sí. come. Tanto para que Y no suba tanto de metiéndose, peso ¿no? como para que no otra vez se dispare el trastorno. O sea, es una cosa impresionante, es una presión impresionante. Y dice, no, no puedo. Y eso que yo, la verdad es que no ejercí, o sea, estudié la especialidad y
O sea, en cuestión de meses llegó a mí la certificación, digo, la transición la hice como en otras cosas, ¿no? Pero la verdad es que es una cosa impresionante, ¿eh? O sea, no sé, yo creo que hay muchas cosas en la medicina, tanto o en la parte de la salud, en todo, que falta mucho camino por recorrer, pero Mucho. trastorno de la conducta alimentaria siento que se nos está saliendo de las manos, o sea, en verdad se nos está saliendo de las manos como sociedad. Ujú. Es que, ¿sabes qué, Yolo? Aquí hay varias cosas bien importantes, pero creo que una de las principales es que es una patología que requiere de un tratamiento sumamente caro, sumamente costoso. No nada más de dinero, que además, bueno, o sea, más bien, requiere de una cantidad de tiempo invertido, de especialistas que se involucran en la recuperación de la paciente o del paciente. Brutal. Y desgraciadamente, sí, vivimos en una sociedad que normaliza los trastornos de la conducta alimentaria como si fueran parte de la vida cotidiana. Ujú. Y a la vez, y por ello, y por todo lo anterior, impide que la gente llegue a pedir ayuda o una detección temprana del trastorno de la conducta alimentaria. Impide, o sea, realmente la gente ya llega cuando ya se echó el clavado y ya tiene la cabeza en el lodo. No Sí, llegan antes. sí, la verdad es que tristemente esa es la historia de pues todos mis pacientes, ¿no? Mis consultantes. La verdad es que llegan después de meses de que los diagnosticaron mal, ¿no? O sea, O ni siquiera, no nada más no nada más no los diagnosticaron, sino les aplaudieron y les fomentaron lo que están haciendo. sí, apenas, fíjate, te comento una historia con una chica que acabo de comenzar a ver. Llega porque pues, amenorrea, ¿no? Con el doctor y le empiezan a dar hormonas para que Anticonceptivo. vuelva a Ay, menstruar, ¿no? me crispa los pelos eso. Pasan como 8 meses así, ¿no? Entonces, sigue empeorando. ¿Por qué los doctores cuando ven a una mujer que deja de menstruar, no se les viene a la cabeza, lo primero que se les debería venir a la cabeza es TCA? Porque no saben, Yolo. ¿No? Te O juro sea, que no saben. Yo acabo de dar una plática para pediatras del Hospital Ángeles de Interlomas y me sorprendí para mal la poca información que tienen y lo normalizado que está entre los cuidadores primarios de los niños. Ellos mismos le dicen al paciente, es que come más sano, es que estás muy gordo, es que seguro no haces ejercicio, es que tienes que bajar de peso. A niños desde los 5 años de edad, y ni te digo desde neonatólogos que también lo hacen, que les diluyen la fórmula, piden a los papás que le diluyan la fórmula a los bebés para que no engorden tanto. Fíjate hasta dónde llega la gordofobia, o sea, fíjate nada más, no es broma lo que te estoy diciendo, ¿eh? Entonces, no saben y necesitamos hacer esa labor informativa. Lo que pasa es que hoy me choca, pero un nutriólogo es menos que un médico. Entonces no te creen, ¿ya sabes? no, y un psicólogo es muchísimo menos que un médico. Por eso, entonces, Me encontré perdón, apenas pero con un paciente con un cuadro de ansiedad como muy, bastante grave. Y va con un médico y le dice al médico que ya está yendo con una psicóloga. Y el médico le dice, pero es que eso no te va a servir. O sea, tú lo que tienes que comenzar a tomar es ya el medicamento, ve con un psiquiatra o algo, pero no, o sea, ¿para qué vas con el psicólogo? Eso no te sirve de nada. Viniendo de la bata blanca, viniendo del médico, oh es que es Dios, muy hay importante. tanto Y mira trabajo que que te hacer. digo que yo vengo de esa familia, o sea, de verdad, pero cada vez admiro a menos médicos, porque cada vez me doy cuenta que su gordofobia, su sesgo, su juicio es brutal, entonces no es una medicina responsable. No están haciendo las cosas como deben de hacerlo. Y se vale no saber. Pregunta, infórmate, pero no te metas en terrenos donde no te competen. Yo no me Así meto es. en medicar en mi vida. A lo máximo que llego es a recetar un TUMS, ¿sí? Máximo. Y si es que.
Y si es que me atrevo, porque no. Entonces, el médico que no sabe de nutrición, que no se meta. Creen que saben, pero no saben. Y creen que saben de psicología, pero no saben, déjenos Tampoco, ni de hacer nuestro TCAs, trabajo. tampoco. Entonces, permítanos a los especialistas que sí sabemos de eso, brindarles las herramientas para utilizar en su consulta, para que puedan hacer detección temprana Exacto, de conductas desordenadas de alimentación que pueden ser precursoras de que se forme un trastorno de la conducta alimentaria. así es. Dejen de Sí, promover conductas desordenadas de alimentación, dejen de decir a las mamás y a los papás que su hijo o su hija de los 2 años o de 5 tiene que perder peso. Por favor, de la manera más atenta. Dejen de hacerlo. sí, es muchísimo trabajo el que tenemos por delante, muchísimo trabajo, ¿no? Pero para eso estamos, Yolo, para eso estamos y para eso Sí, hemos hecho esta comunidad tan maravillosa, para seguir informando, para seguir trabajando desde el lugar, desde nuestra trinchera cada quien, ¿no? Y promover estas prácticas éticas respetuosas. sí, la verdad es que yo soy de la idea que entre más profesionales de la salud estemos como más conscientes, con más herramientas, más seguros, entonces también va a ser más rápido, ¿no? El camino. Y este podcast, bueno, pues es es el inicio de esa parte, ¿no? Es dedicado precisamente a los profesionales de la salud que no saben por dónde, porque no me he encontrado una sola historia de transición sencilla, ¿no? O sea, todos quedamos patas para arriba, todos quedamos como si nos hubiera pasado un tren encima, desorientados, sin base, sin suelo, o sea, de repente entramos, bueno, no sé, es una historia real, ¿no? O sea, dice, una de las compañeras, dice, yo volví a entrar a mi consultorio, abrí la puerta, todo me pareció gordofóbico, volví a cerrar la puerta, dice, y me fui y no pude regresar como una semana. O sea, dice, porque Claro, lo que había en las paredes, la báscula, todo me parecía tan horrible, dice, volví a cerrar la puerta de mi consultorio y me fui, ¿no? O sea, así de fuerte es la transición y pues, me encantaría escuchar tú cómo la viviste, ¿no? O sea, cómo comenzaste como a integrar los nuevos conocimientos. mira, fue difícil, pero la realidad es que fue menos difícil porque no lo hice sola. Tuve la suerte inmensa y el gran privilegio de hacerlo junto con Ginny y con Raquel. Y la verdad es que hacer esta transición acompañada es el día y la noche, toda la diferencia. Porque sí, claro que las tres pasamos de tener la consulta llena a la consulta vacía. Las tres pasamos de que nos hablara gente a decir es que quiero una cita, ¿para qué? Quiero perder peso y explicarle, ya no hago eso, y que te colgaran el teléfono tratarles de explicar y decir, bueno, pero hago esto y te puedo ayudar desde este lugar y pum, no, No, no me gracias, interesa. no me interesa, no, gracias. Y mantenerte en el ya no hago eso y mantenerte en el 10 pacientes diarios a un paciente a la semana, ¿no? Hasta que llega el 2 y te dice, oye, a ver, yo sí te quiero escuchar, ¿no? Y hasta que llega el 3 y te dice, yo sí te quiero escuchar. Y eran llamadas entre Gina, Raquel y yo de, no, es que, ¿qué hago? Ya se me fue este paciente, ya no lo logré convencer, ¿no? Creyendo que nosotros tenemos que convencer al otro de que este es nuestro camino y que nosotros vamos a ayudar al paciente a estar mejor. Y la realidad es que no es así. ¿Cómo Nosotros tenemos que descubriste que informar. nuestro Ujú. trabajo no es convencer? Porque es muy difícil, ¿eh? O sea, es extremadamente difícil pasar de de eso que hacemos de intentar evangelizar al mundo, ¿no? Porque de Claro. repente comenzamos con nuestros hijos, nuestros papás, los tíos, y obviamente nuestros pacientes también son la meta, ¿no? Ujú. Dejar de hacerlo y comenzar a vivir tu práctica profesional desde un lugar de no evangelizar es, parece muy sencillo, pero realmente es uno de los pasos más complejos que hay, ¿no? Es que, ¿sabes cómo se logra hacer eso?
Bueno, desde mi experiencia, uno, estando 100% convencida de que por aquí es el camino. Dos, entendiendo que yo actué como actué, ¿sí? Y trabajé como trabajé porque yo creí, porque eso es lo que me enseñaron, y creí que por ahí era el camino. Y hoy me doy cuenta que hice daño y que ese camino causa daño. Y entonces, al verdaderamente visibilizar eso, es cuando dices, no, espérame tantito. Mi rol en este mundo no es ese, ni evangelizar, ni convencer, ni arreglar a nadie. Mi rol es brindar la información basada en evidencia científica para que la persona tome su decisión y elija si decide acompañarse en este proceso de cambio de un profesional que ya no trabaje bajo el enfoque normativo y bajo el enfoque centrado en peso, ¿no? Entonces, en ese momento, cuando dices, ajá, no es como ese ajá moment, ¿no? De decir, espérate, yo, yo hacía esto porque así me enseñaron y creí que ese era el camino. Y hoy me doy cuenta total que no es por ahí y que es por acá. Y solamente con ese cambio de conciencia es que puedes cambiarte de silla y empezar a trabajar desde otro lugar. Sí, realmente, o sea, ya cuando vemos a un profesional de la salud comenzar en su consulta, es porque trae un trabajo previo titánico, ¿eh? O No, sea, hombre. eh, es Además, impresionante. además te voy a decir una cosa. Yo nunca hice una dieta como tal, pero me di cuenta que crecí en una cultura de dietas brutal. Entonces yo tuve que hacer el proceso conmigo misma. Ese proceso de transición de mi cambio de pensamiento, de forma de pensar, de carbohidratos buenos y malos, aceites buenos y malos, de comida buena y mala, del ejercicio, de la delgadez, todo eso, ¿sí? Sí lo traía yo tatuado. Independientemente que he vivido en un cuerpo delgado toda mi vida. Y lo traía tatuado, ¿por qué? Porque yo creí que tengo que hacer eso para sostener este cuerpo en el que nací. Porque si no hago todo eso, este cuerpo en el que nací se va a convertir en el cuerpo que no quiero tener, que me han dicho que es horrible y que no quiero. Eso es un tema del que se habla poco, ¿no? O sea, Claro, cómo viven las personas delgadas esa presión impresionante por, así estás por bien, mantener, claro, pero, o sea, en cualquier momento te conviertes en eso, que está allá, claro, pero no queremos que, ¿no? Entonces, cuidadito, cuidadito y te vas a descuidar, ¿no? O sea, manténlo, 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 o sea, la cultura de dieta se ha encargado de hacer un infierno la vida tanto de gordos como de delgados, ¿no? Entonces, claro. es, Mira, yo hablo desde mi experiencia y la verdad es que, como bien sabemos, yo soy una aliada en esta lucha contra la gordofobia, ¿no? Porque no la he vivido en carne propia. Pero eso no quiere decir que no voy en contra de ella y no quiere decir que no soy una aliada y que no voy a hacer hasta lo imposible por desmantelarla en lo que a mí me competa. Porque yo no la viví así, pero sí viví ese cuerpo que te tocó, a ver cómo le haces para que así se quede. No puede cambiar, porque si cambia estás mal. ¿Me sí, o explico? sea, es fuertísimo, ¿eh? Y más, o sea, platicaba, por ejemplo, apenas con una de nuestras compañeras también en el podcast, en el último capítulo, esa presión es sobre los delgados, pero además eres nutrióloga, o sea, Imagínate. Entonces, jamás, vas jamás, por cambiando. ningún motivo. O sea, no hay forma de que una nutrióloga pues sea gorda, ¿no? O sea, porque pues entonces es como no sirves. ¿No? Claro, no estás haciendo bien el trabajo, porque si no lo haces contigo, ¿cómo me vas a ayudar a mí así hacerlo? Ahí es donde la nutrición se desvirtúa completamente de lo que realmente es la nutrición y se convierte en dietética, ¿no? Y la nutrición no es eso. La nutrición no es cambiar tu cuerpo de tamaño.
pero eso es lo que se cree y eso es lo que genera dinero. Y la nutrición está llena de gordofobia. Y es de lo que una colega Jaika que puso hoy Ah, sí, fuertísimo. ¿no? En un post y dijo, o sea, ahora resulta que por ser gorda ya no puedo ser ni siquiera un buen profesional. Fíjate Sí, nada claro, más. y lo vivimos todos, ¿no? O sea, yo que estoy de este lado, ¿no? Que vivo en un cuerpo grande y es fuertísimo, ¿eh? O sea, fuertísimo. Digo, ya en otra ocasión también te había comentado, yo llegaba a solicitar, no sé, de empleo y me decían, sí, está, tu currículum está perfecto, tus conocimientos, tus capacidades, pero no representas la imagen Que de queremos. México. Imagínate. Entonces, no podemos contratártelo, sorry, ¿no? Entonces es fuertisísimo porque em, por estar en un cuerpo de tamaño grande, nada de lo que digas Es tiene válido. valor, nada. O sea, si tú dices que comes algo, seguramente es mentira. Si tú dices que no comes, seguramente es mentira. Si tú dices que estudiaste, seguramente es mentira. Si tú dices que, o sea, nada de lo que salga de tu boca tiene Claro, valor alguno, ¿no? O sea, es claro, como, la gente delgada es sana, además no es mentirosa, ¿no? Es ujú, inteligente, es feliz, vive plena, ¿no? Y la gente de cuerpo grande, la gente gorda no es enferma, es mentirosa porque no dice las cosas como son, es infeliz, no es inteligente. O sea, en qué momento todas esas categorías cayeron en dos, en gordo y en flaco, más todo lo demás que tiene detrás? así es, sí, o sea, es muy complejo desde ser un profesional de la salud, ¿no? Porque la Sí. verdad es que ah, eso es como tan importante, ¿no? Acercarnos a los profesionales de la salud. Ujú. Porque, Y yo le sumaría acercarnos a los profesionales de la salud alineados a salud en todas las tallas. sí, claro. Punto. O sea, O sea, no tú que más. amas tanto la nutrición, ¿cómo se definiría ahora la nutrición? Em, ¿Qué es la nutrición de salud en todas las tallas? Ay, Yolo, ¿sabes qué pasa? Que la nutrición, o sea, lo que hago yo hoy es algo que no existiría si no existiría la cultura de las dietas. Lo que hago yo hoy es, o sea, permitir que la gente coma normalmente y normalmente no obviamente también desde el lugar del privilegio, tomando en cuenta las circunstancias de cada persona, tomando en cuenta la individualidad, los accesos, etcétera, etcétera, etcétera. La cultura de dietas viene a meternos tanto ruido y a desconectarnos y a desinformarnos de cómo debemos comer, a satanizar alimentos, a satanizar tamaños de cuerpo, a obsesionarnos con actividad física, con movimiento, con buscar esa salud como si la salud dependiera de uno. Que lo que yo hoy hago es nada más regresar a los orígenes. Nada, a comer, punto. Escucharte, comer, para las personas que cuentan con el privilegio, las personas que tienen alguna condición importante de salud, un trastorno de la conducta alimentaria, llevo a cabo otro trabajo. ¿Sí? Pero la Sí, realidad es pero que la nutrición en es general eso. es la meta, o sea, a veces con los trastornos de la conducta alimentaria, el camino es más largo, más doloroso, más caro en todos los sentidos, ¿no? O sea, Claro, pero pero porque también el es la problema meta, no ¿no? es, O sea, regresar claro, a regresar a los patrones origen. normales de alimentación, regresar a los orígenes, regresar a poder comer de manera, mm, no me gusta ni balance, ni equilibrio, ni me gusta ninguna de esas palabras, me chocan, pero tengo De que usar forma una. natural, podríamos decir. Sí, 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 y de forma natural y a lo que tengas acceso, ¿no? En base a tus gustos, en base a tu historia de vida, en base a tus necesidades, en base a lo que cada quien necesita, a tu contexto, a tu momento, a tu etapa, Sí, claro, o ¿no? sea, es como reconectar, ¿no? O sea, como Eso es, por con eso lo los que yo hago es básicos. nutrición conectada. Justo yo lo que hago es nutrición conectada porque lo que busco es ayudar a las personas a reconectar con sus sensaciones,
reales y con no nada más de hambre y de saciedad, de sueño, de hidratación, de movimiento, de descanso, ¿no? De qué necesitas tú como ser humano para sentirte bien hoy contigo. Así es. Mm. Sí, o sea, yo creo que al final ese es nuestro trabajo, reconectar a la persona a su propia intuición, ¿no? O sea, como Ujú. a entender qué es lo que necesita y cómo proveérselo. Y Entonces, ayudar a las personas que no logran sentir esa intuición o que lo que su intuición le dice va en contra de su salud, pues ayudarlos a reconectar, a ver dónde lo sientes, a ver cómo lo sientes, ¿no? A ver, porque claro, una persona con un trastorno de la conducta alimentaria, si yo le digo, siga tu intuición y come no, en bueno, función de sí. tu intuición, pues no lo va a hacer, va a dejar de comer, ¿me explico? Entonces, no, a ver, no, eso va en contra de tu salud. Necesitamos empezar a acompañar a las personas que no tienen esas conexiones, ¿sí? A veces con información externa y apoyos externos hasta que logramos reencontrar esa conexión. Sí, digo, yo creo Desde que el caso de los trastornos de la conducta alimentaria, bueno, es como un capítulo, necesita un capítulo para eso total. únicamente, ¿no? Porque, Ujú. como les decía, o sea, es un camino muchísimo más largo, muchísimo más costoso Sí. Pero en bueno, todos los... se logra, en todos los sentidos y se logra. Pero a una persona dietante crónica que no sabe comer más que a través de un papelito pegado en el refrigerador, pues también lo ayudamos, ¿no? Claro, O lo asistimos o lo acompañamos o le brindamos las herramientas para que pueda utilizarlas, para poder liberarse de ese papelito pegado y dejar de comer con reglas externas y empezar a comer por motivadores internos, obvio en función del contexto de cada persona. La nutrición es individual, la nutrición es de sumar, no de restar. La nutrición no tiene nada que ver con la talla del pantalón. así es. Es un mundo fascinante realmente, ¿no? O sea, de repente yo escuchaba también alguna de las críticas, principalmente en redes sociales, que decían que eso era como imposible porque no había no se podía llevar a cabo, era como demasiado utópico que cada paciente sea atendido con base en sus necesidades, en su historia, en sus privilegios, en ta. O sea, es que no hay forma, ¿no? Y decía, pues es que dejen la cultura de las dietas, dejen de descomponerlos y les Claro. aseguro que no se van a necesitar tantos Es lo que nutriólogos. te O sea, digo, claro, si no existiría la cultura de las dietas, esto sería vivir, ujú, nada más. así es. Entonces, bueno, eh, pues yo me la pasaré aquí platicando contigo, ya no sé ni cuánto tiempo llevamos platicando. No, ya casi una hora, gracias, Yolo, de veras, gracias por este espacio, gracias por tu activismo, gracias por llevar a más gente a que escuche de estos temas, ¿no? Y por crear esta conciencia distinta. Y bueno, pues por Ay, ser alguien, muchísimas gracias por todo su trabajo. Muchísimas gracias por estar aquí, ¿no? Bueno, ha sido, como bien dices, la comunidad es un parteaguas a fuerza, impresionante. O sea, totalmente, es, no sé, es una, más allá de la tabla de salvaciones, es como la fortaleza, es em, lo que permite a un profesional de la salud llevar a buen puerto la transición. totalmente. Sin comunidad esto no se logra Así es. solos. Y yo agradezco a Sí, la sí, no hay comunidad de forma, de verdad, Nutriológicas no hay todos y forma. cada uno de los días. Y gracias a ti por tanto. No, y muchas gracias por estar aquí. Y pues para los que no saben dónde encontrarte, nada más recuérdanos dónde estás en redes sociales. Arroba en Instagram, arroba Ilana Boroboy, Facebook Ilana Boroboy, mi página ilanaboroboy.com y bueno, nutriológicas, arroba nutriológicas, eh, info arroba nutriológicas.com. De Gracias, todos Yolo. modos, por ahí voy a poner en la Los descripción datos.
pues Súper. los datos en donde te puedan ir a encontrar, ¿no? A, Muchísimas gracias por a la ti. invitación. Es un placer siempre platicar contigo y Mm, pues espero que no sea la última vez. así va a eh, ser, estoy que segura nos que no. volvamos a encontrar en algún otro espacio o acá Sí será. en el podcast de Salud Incluyente. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Gracias por escuchar hasta acá. Gracias por dejarnos entrar a su vida y nos vemos en el siguiente capítulo. Muchísimas, muchísimas